Un espacio dirigido a la reflexión y análisis sobre el magisterio social de la Iglesia. Un panel de altura que discute la realidad actual guiado por los documentos magisteriales. Los expertos ya están listos para arrancar tu programa Iglesia, Estado y Sociedad. Muy buenos días. Bienvenidos. Saludamos de manera particular a nuestros radioescuchas. Estamos aquí para otra edición más del programa Iglesia, Estado y Sociedad del Instituto de Doctrina Social de la Iglesia de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Y como le habíamos anunciado la semana anterior, hoy nos acompaña nuevamente la licenciada Sonia Vélez Colón, a quien le agradecemos profundamente su tiempo y su disponibilidad para acompañarnos. Sonia, buenos días y bienvenida. Saludos, buenos días al licenciado Israel Santiago y a la doctora Sandra Ramos. Un placer estar nuevamente con ustedes y con todo el público que les sigue. Saludamos de la misma manera a mi compañera de panel en el programa, a la doctora Sandra Ramos. Doctora, buenos días y bienvenida. Buenos días a todos los que nos escuchan. Gracias, licenciado Santiago, por la oportunidad y bienvenida nuevamente al programa, licenciada Vélez. Continuamos hoy con la discusión que habíamos tenido en la conversación que habíamos comenzado en el programa anterior sobre el tema del Poder Judicial, su funcionamiento y su rol en los casos principalmente de violencia y de violencia doméstica. Doctora, me gustaría que usted comience el diálogo con la licenciada Colón en el día de hoy. En el programa anterior habíamos finalizado, ¿verdad?, con una trayectoria histórica del inicio de las salas especializadas de violencia doméstica, y todos los puertorriqueños obviamente están indignados con los casos de violencia. La integridad y la dignidad de cada uno de nosotros nos interpela como ciudadanos a todos, indistintamente nuestro papel, nuestro rol en la sociedad. Esa integridad, esa dignidad nos corresponde a todos dársela a esa víctima. Pero en los casos de víctimas de violencia, ¿cómo los tribunales protegen esta integridad y esta dignidad de la víctima? Doctora, gracias por la pregunta. Siempre para poder llegar a ella, me gusta poner las cosas en contexto. Yo creo que es importante señalar y que la ciudadanía conozca que hay un compromiso, pero grande y profundo desde el Poder Judicial, desde su proceso adjudicativo y desde la formación de jueces, e igual desde el proceso administrativo con el problema de la violencia doméstica, la violencia de género en el país. No estamos ajenos, ¿verdad? El Poder Judicial no está ajeno, no está lejos, al revés, tiene que tener el oído en tierra y saber qué está pasando en el país. Y por eso les decía yo, y casi recuerdo que en el programa pasado estábamos hablando de cómo se creó la primera sala de violencia doméstica, que hay un compromiso para trabajar de manera distinta con ese problema social. 2007 se crea la primera sala de violencia doméstica en San Juan, y hoy día estoy casi segura que al menos hay 6 regiones judiciales que tienen sala de violencia doméstica, y aquellas donde propiamente no está el diseño estructural, hay un componente de manejo para trabajar de manera distinta, de manera sensible con los casos de violencia de género. Y junto con el diseño de la sala, doctora, hay otros proyectos que lo acompañan. Por ejemplo, yo no sé cuánto el país sabe que las órdenes de protección se automatizaron. Hay todo un sistema para que cuando se ofrece una orden de protección al amparo de la ley 54 en una de las salas de violencia doméstica, pase a una base de datos y se pueda compartir esa información en todas las regiones judiciales. Hay una percepción de que los jueces
que están en las salas especializadas son los únicos que se educan en el tema. Más lejos de eso, porque la ciudadanía de todo Puerto Rico merece tener los jueces mejor preparados en el tema que sea. Así que todos los jueces y juezas municipales, todos los jueces que atienden vista preliminar y los jueces que ven los asuntos de sala superior, conocen los detalles de la Ley 54. Tienen que conocer el manejo con este tipo de casos. Tienen que trabajar con la sensibilidad que requiere el mismo y tienen también que ser balanceados y atender todos los requeridos por el debido proceso de ley, ¿verdad? Porque si bien es cierto que va a llegar una parte identificada como parte víctima, volvemos al hecho de que el juez tiene que esperar la prueba que va a recibir para hacer la determinación correspondiente. En ese proceso no estamos ajenos. Por ejemplo, doctora, en estos momentos sabemos que el país tiene un estado de emergencia con respecto a la violencia de género. Lo sabemos. Así que cuando llega un caso ante la consideración de un juez o una jueza, evidentemente tiene que saber que eso es lo que está pasando en el país, que las estadísticas nos ofrecen una información, que la prensa nos ofrece una información y que nosotros sabemos que hay una situación de emergencia con respecto a este asunto, que hay unas muertes, que hay unas agresiones particulares, así que uno, ¿verdad?, toma absoluto conocimiento de eso. Uno conoce, ¿sabe qué dato es importante? Que la parte víctima, cuando decide comparecer y mover la maquinaria judicial, es uno de los momentos en que más vulnerable se encuentra. Quizás luego de haber estado en un proceso de violencia por mucho tiempo o por muchos años, por algún ente, ¿verdad?, detonador, ha decidido tomar una decisión e iniciar el proceso. Y eso los estudiosos han reflejado, los estudios han reflejado que es un momento de mucha vulnerabilidad para la parte víctima. Así que cuando llega un caso ante la consideración de un juez o una jueza en la sala especializada o en una sala municipal, uno está consciente de esa situación, pero también está consciente de la evaluación ponderada, de la evaluación balanceada de los asuntos que están ante la consideración a los fines de otorgar la orden de protección o determinar si es que se ha cometido un delito, si quien lleve el asunto es fiscalía. Esto es una ley maravillosa, ¿verdad? La ley 54, la que se maneja en las salas de violencia doméstica, porque tiene dos aspectos. Tiene uno civil, que es esa orden de protección o alejamiento que se le da a la parte víctima. Y mire, doctora, licenciado Santiago, digo parte víctima, no digo la víctima, parte víctima, porque víctima puede ser un hombre, puede ser una mujer o puede ser dentro de una relación de una pareja del mismo género. O sea, las víctimas son distintas. No tenemos que en ese sentido, ¿verdad?, ser amplios para reconocer quién puede ser la parte víctima o la parte agresora, para uno ser objetivo en ese momento de adjudicar. Así que ahí está, esa orden de protección, si es que se trata de ese movimiento para activar la parte civil de la ley, o si está la comisión de un delito, pues que sea fiscalía quien promueva y policía quien promueva lo mismo. Ahora, usted señalaba algo que me parece muy, muy importante. La intervención de tribunales, básicamente en todos los procesos, es una intervención post-hechos, ¿verdad? Ya se han cometido. Ya llega a la consideración del tribunal cuando hay unos hechos que en muchos casos son concretos, en otros hay que establecer, pero ciertamente las actuaciones ya se han dado y uno llega al tribunal buscando un remedio. Hace unos años yo escribí una columna que se titulaba ¿Quién habla por los jueces? Y le decía a los jueces, por ustedes solo pueden hablar ustedes mismos, porque los cánones de ética no permiten que los jueces hablen o den conferencias de prensa o posen o hagan otras cosas. Los jueces solo del trabajo que ellos hacen lo pueden hacer ellos mismos. ¿Y cómo lo hacen? Desde sus estrados, desde la buena adjudicación, desde la adjudicación seria, estudiosa y balanceada. Pero ¿sabe qué?
el caso le llega a veces demasiado tocado por muchas partes, ¿verdad? Porque si es un caso de los que estamos hablando de violencia de género, posiblemente la intervención comenzó con el policía o con un trabajador social o con el fiscal. A todos hay que contarle, hacerle el cuento, todos toman medidas en el camino, la prueba la toca a todo el mundo y finalmente llega ante la consideración del juez o la jueza. Cuando el juez, para tomar la orden de protección, no sé si le parece adecuado, doctora, tomarla de manera concreta, ¿verdad? Cuando el juez emite una orden de protección, lo que está estableciendo es un estado de derecho, ¿verdad? Le está diciendo a las partes, de aquí en adelante, esta es la manera en que ustedes se van a comportar y a conducir, ya sea si es una orden dada ex parte o ya sea si es una orden final. Ahí establece la manera en que se va a relacionar esa parte. Si se pueden acercar o no se pueden acercar, cuál es el perímetro, cuál es la conducta en el área de trabajo, ¿verdad? Establece un estado de derecho. Pero esto que voy a decir, lo voy a decir con mucho respeto, reconociendo, sin embargo, que es la realidad. Una orden de protección físicamente es un papel, es un papel. No es un escudo que pueda proteger a las partes de ser agredida físicamente o de que el resultado de la intervención sea todavía más grave, ¿verdad? Y está en la voluntad de las partes el cumplirla. El que yo le diga a esa parte agresora, usted tiene que cumplir esta orden. Y hay que decirlo con mucha contundencia, ¿verdad? Y hay que decirlo con mucha claridad, porque legalmente tiene unas consecuencias. La violación a esa orden de protección tiene una consecuencia, es un desacato, conlleva la comisión de otro delito, esa violación a la orden. Pero en última instancia, esa dignidad, esa integridad, ese cuidado físico que tenemos que tener los seres humanos, ese apoyo que debemos recibir de la familia, del ente social, de nuestros amigos, tiene que ser una realidad, porque la orden de protección, vuelvo y señalo, no deja de ser un papel que establece un Estado de Derecho y responde, el que es exitosa, al cumplimiento y a la voluntad de las partes. Parece duro lo que estoy diciendo, pero es cierta, ¿verdad? Es la realidad. ¿No cree usted, licenciado Santiago, que no me salgo de lo que dice el derecho en realidad? Ciertamente, el asunto de la violencia en el país, y lo decían los obispos en el documento que estuvimos comentando, no se puede atender únicamente desde el punto de vista punitivo o policíaco, ¿verdad? Y la intervención de los tribunales debe ser el último recurso, porque todos como sociedad estamos obligados a prevenir que este tipo de situación ocurra. No solamente desde la educación que le damos a nuestros pequeños, que son los futuros agresores o no agresores, sino también involucrarnos, salir de nuestra zona de comodidad, romper con los tabús de que esos son asuntos de pareja en los cuales nadie debe intervenir y hacernos responsables por el bienestar de ¿verdad? De nuestro entorno, de nuestra familia, de nuestros vecinos. Todos de una u otra manera conocemos las situaciones de violencia que ocurren al interior de las casas y de las familias nuestras y de los hogares de nuestro entorno. Así que es un momento de que ciertamente nos involucremos. Licenciada, hay un asunto que me gustaría tocar, ¿verdad? Porque hay mucha desinformación en cuanto a cuál es el rol del tribunal en estos casos de violencia doméstica, especialmente en estas primeras etapas de la regla 6 de determinación de arresto y de las emisiones de las órdenes de protección. Y es que si bien es cierto que hay una víctima, también hay un victimario que es un acusado y tiene unos derechos que la Constitución le reconoce. Entonces, ¿cómo se balancean esos derechos en este proceso? Sí, muy interesante su pregunta. Déjeme explicarle un poquito. Cuando se trata de violencia doméstica y la sala especializada, hay un diseño que intenta proteger a todas las partes. Por ejemplo, a lo que me estoy refiriendo, cuando llegan al tribunal la parte víctima o la parte agresora, ¿verdad? Que en esos momentos todavía estamos en meras alegaciones,
físicamente no se encuentran juntas, no se ven hasta tanto lleguen a comparecer al magistrado. Es decir, que las salas tienen unos espacios, están construidas, diseñadas con espacios separados para que en ese momento las partes estén lo más tranquila posible con su representante legal en el caso que lo tengan y no haya ninguna interacción entre ellos que pueda perjudicar a alguna de ellas o hacer más álgida la situación, sino que físicamente se van a encontrar para hacer sus alegaciones tan pronto lleguen ante la consideración del magistrado. Estas salas tienen además unos espacios que han sido diseñados por si la parte víctima tiene que llegar con niños o tiene que salir rápidamente de su casa. Hay espacios para que los niños sean atendidos. No se requiere ninguna vestimenta particular. Lo que estamos es protegiendo a la parte víctima y puede llegar como se encuentra en ese momento, que va a ser siempre atendida. Y hay todo otro componente de apoyo. Ahí va a haber un apoyo de policía, va a haber un apoyo de trabajo social, va a haber por ley ya establecido una intercesora legal, una persona que va a acompañar a la parte víctima en ese proceso, ayudarle a expresar cuál es la situación, ¿verdad? Puede incluso recibir ayuda para alimentos, ¿verdad? Trabajo social, una serie de atenciones y ahora por las recientes enmiendas que se han hecho a la ley para presentar un caso criminal al amparo de la ley 54, tiene que haber un fiscal. El fiscal va a estar acompañando a esa parte en el proceso. Pero como usted señala, cuando estamos hablando de eso es cuando estamos hablando de la parte víctima, pero el acusado tiene unos derechos que son reconocidos por todos nosotros, su derecho a permanecer callado, a que cualquier cosa que diga va a ser utilizado en su contra y está representado por un abogado y que se le pruebe en esa etapa con lo que se requiere, ¿verdad? Que es mínimo. En esa etapa el juez lo que va a recibir es lo que nosotros conocemos en argot legal y yo creo que ya es bastante popular, licenciado Santiago, ¿verdad? La cintila de evidencia, la poquita, el mínimo de evidencia que necesita recibir el juez para conectar el hecho de que esa persona ha cometido un delito y que se configuran en esa etapa, se advierten, existen al menos lo mínimo de los elementos de ese delito para que el juez determine causa y pase a una próxima etapa. Esa es la famosa determinación de causa probable al amparo de las reglas 6 de las reglas de procedimiento criminal. Y no es un proceso automático. No son causas probables automáticas como nosotros decimos. Hay una obligación del juez, hay una obligación del magistrado de evaluar la prueba que recibe en ese momento y determinar dentro de sus capacidades, dentro de su evaluación, dentro de lo que se le presenta, que efectivamente existe ese mínimo para lograr hacer la determinación de causa. Y tanto es así que hay ocasiones en que el magistrado no determina causa porque no ocurre esto que le estoy diciendo, ¿verdad? No se da la cintila, que incluso se le permite al Ministerio Público que presente ese caso ante otro magistrado, puede hacer una determinación de causa en alzada y la puede hacer con prueba distinta. No tenía todos los elementos en este momento, no tenía todo lo que requería, pues tengo que buscar otra prueba para lograr establecer ante ese magistrado el que efectivamente se da esa cintila, ese mínimo para que se determine causa probable y se inicie todas las otras etapas del proceso judicial. Hay que proteger a la parte acusada porque le amparan unos derechos. Tanto la parte víctima como la parte acusada le amparan unos derechos. No son tecnicismos, como muchas veces escuchamos, ¿verdad? Es que los tribunales trabajan a base de tecnicismos. No, son disposiciones de ley, elementos legales que el juez tiene que evaluar y tomar en consideración, que el fiscal los conoce y sabe que los tiene que presentar, que la policía también está preparada en esa área para poder ilustrar al tribunal de manera que se configure inicialmente el delito para iniciar el proceso criminal. Y añado yo, licenciada, que esos derechos están allí no precisamente para proteger al culpable, está para proteger al que es acusado erróneamente por la razón que sea.
Claro. Ahí es que es importante que esos derechos existan. Y si se los mancillamos a uno, abrimos la puerta para que se le mancillen a todo el mundo. Entonces, claro, hay que reconocer que nos ampara la presunción de inocencia. Estoy en lo correcto, licenciado Santiago, ¿verdad? Ciertamente. Eso, si lo queremos cambiar, tenemos que enmendar la Constitución para el asunto de eliminar la presunción de inocencia. Oiga, Licenciada, sí, tenemos que ir a una pausa porque ya me están señalando que tengo que ir a la pausa, pero cuando regresemos de la pausa, continuamos con esta conversación. Iglesia, Estado y Sociedad. Saludos, bienvenidos nuevamente a esta segunda parte del programa Iglesia, Estado y Sociedad. Continuamos nuestra conversación con la licenciada Sonia Vélez Colón, relacionado a todo este asunto de la operación de los tribunales, el rol de los tribunales y cómo intervienen, ¿verdad?, en los casos de violencia, particularmente los casos de violencia doméstica. Y estábamos hablando antes de la pausa precisamente del tema de los derechos que asisten al acusado en estos casos y que le tienen que ser garantizados y la importancia de que le sean garantizados. Y creo que la licenciada Sonia Vélez tenía algo adicional que decirnos al respecto. Es que se me ocurre, Israel y doctora Ramos, traer un ejemplo que quizás no es de violencia doméstica, pero dibuja los derechos y las garantías que nosotros tenemos como sistema. Yo estoy casi segura que todo el que nos está escuchando ha seguido el proceso de nuestros 2 niños puertorriqueños en México, que sus papás no han logrado, ¿verdad? Que hace 4 años que están ingresados en una institución y todavía estamos en espera de que sean liberados. Y lo traigo por los siguiente. Nuestro sistema en esta etapa de la que estábamos hablando, de ese proceso inicial ante un magistrado, la determinación de causa probable, donde estábamos hablando de la garantía que nos acompaña, la presunción de inocencia, requiere incluso que si el magistrado hace una determinación de causa, lo que quiere decir que el caso va a continuar, que si es un caso de naturaleza grave va a ir a otra etapa, ¿verdad?, a la etapa de vista preliminar, requiere la imposición de una fianza. Por derecho constitucional a nosotros nos tienen que imponer el pago de una cantidad de dinero, depositar una cantidad de dinero, puede ser efectiva, puede ser a través de un fiador, puede ser una garantía de una propiedad, pero que nos permita estar en la libre comunidad hasta que se vaya a ver el juicio, porque eso nos va a ayudar a nosotros como imputados, y todos tenemos de alguna manera, a ver cómo lo digo, la probabilidad de ser imputado de delito. Nadie puede decir, esto le pasa al otro, ¿verdad? Esto no me va a pasar a mí. Uno nunca sabe en qué situación uno se puede encontrar, porque incluso hasta una violación de la ley de tránsito te puede llevar al tribunal. Pero volviendo a esa garantía nuestra, que es la fianza reconocida en nuestra Constitución, la Carta de Derechos, pues también nos permite estar en la libre comunidad, asistir a nuestro abogado, trabajar, buscar la evidencia, la prueba para determinar si es que no he cometido el delito, o incluso, licenciado Santiago, que lo que se haya cometido es un delito menor dentro de otro, ¿verdad? Otro tipo de delito, que me garantice a mí que finalmente cuando llegue ante la consideración del magistrado que va a ver el caso, yo haya podido estar en la libre comunidad asistiendo a ese abogado en el diseño de mi defensa. Si nuestros jóvenes hubiesen estado aquí en Puerto Rico, alguien hubiese estado aquí en Puerto Rico, incluso cualquier extranjero, el derecho a la fianza le hubiese asistido y no hubiésemos tenido a alguien ingresado 4 meses sin tener la probabilidad de estar afuera. En nuestro caso, si no se puede prestar la fianza porque hay una situación económica envuelta, o los diseños que tenemos, como es la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio, no pueden asistir a uno en la prestación de la fianza, hay una garantía de que al menos 6 meses es el que voy a estar ingresado y después estar en la libre comunidad. No sé si el licenciado Santiago, que es el experto en esto, pudiera abundar sobre el particular. Claro, y esa disposición constitucional tiene una razón de ser también, y es que se supone que los juicios criminales se celebren de manera rápida, precisamente para que la prueba esté fresca, para que se haga más fácil tanto al fiscal como a la defensa poder probar sus respectivos casos. Se supone,
y nuestra Constitución dispone que tiene que hacerse de manera rápida. Y por eso es que la Constitución también dispone que si a los 6 meses no se te ha celebrado el juicio y tú estás en detención preventiva, y subrayo, detención preventiva, no es que te has salido convicto de nada, pues entonces tienes el derecho absoluto de salir a la libre comunidad hasta que se te celebre el juicio. No es que te van a soltar para que te vayas para tu casa, te sueltan para que te vayas a tu casa, pero el juicio y el proceso criminal sigue en tu contra. Doctora, creo que tiene una pregunta con respecto para la licenciada. Sí, un comentario, ¿verdad? Y es que con los crímenes particularmente atroces, obviamente nos olvidamos un poco de la otredad, ¿verdad? Y la dignidad de las personas y adjudicamos culpabilidad, ¿verdad? Y eso es el mensaje que queremos dar. Y precisamente en esa línea de pensamiento, ¿cuáles son los deberes y responsabilidades de la ciudadanía para contribuir positivamente a todos estos procesos judiciales? Hay muchos, doctora. Déjeme empezar quizás por los más prácticos, ¿verdad? Los ciudadanos debemos estar disponibles para, si tenemos conocimiento de los hechos, si nos consta la comisión de algún delito o si nos consta alguna situación en un caso de orden civil, estar disponibles para ilustrar. Quien ilustra, quien puede permitir que un juez o jueza llegue a una determinación, a una conclusión, es la prueba. Y la prueba testifical, la prueba pericial, ¿cuántos peritos hay? Peritos podemos ser todos, ¿verdad? Dependiendo del área, que esté en controversia, que estén disponibles desde una persona que tiene el expertise en arreglar vehículos de motor e incluso de aquellas personas que tienen el expertise en trabajar con nuestros corazones, ¿verdad? En el área de la salud, para ponerlo así un poco dramático. Y que exista la disponibilidad de acudir, de estar presente, de atender el reclamo de las partes y del tribunal para ir a testificar, para ir a presentar pruebas. ¿Sabes qué otra cosa es importante que nuestra ciudadanía entienda porque es de gran valor? La disponibilidad para servir como jurados. Hay muchísimos casos, aquellos de naturaleza o de orden grave, que el imputado de delito tiene la facultad de determinar si lo ve a través de un tribunal de derecho, que sea un juez el que juzgue la prueba y adjudique, o que sean 12 ciudadanos de su área, de donde vive, de su entorno, que lo conoce, el que evalúe la prueba, no la técnica de derecho, pero sí la prueba que está ahí, y que sea el que emita el fallo. Y a veces nos asustamos muchísimo cuando llegan esa comunicación o esa carta, porque nos han traído, ¿verdad? A la luz pública, que nos han llamado como jurados. No tengan temor ninguno, llénenlo, participen, eso va a entrar en una base de datos, posiblemente va a ser llamado en algún momento, y les aseguro que la experiencia siempre resulta interesantísima. El respeto que hay para las personas que participan como jurados, que están dispuestos a escuchar la prueba, a resolver con objetividad y a ser parte del proceso, son los juzgadores, son los jueces. Es de verdad bien grande. Tanto la defensa como el fiscal los van a respetar increíblemente, y tribunales tiene todo un andamiaje para hacerle la estadía lo más cómoda posible, si es que lo puedo llamar así, ¿verdad? Yo sé que uno deja trabajo, casa, hogar, muchísimas cosas, pero es importante esa participación. Lo otro, doctora, yo me atrevería a arriesgar a decir que tiene que haber en alguna medida un reconocimiento a la legitimidad de nuestra institución. Hay que reconocer el compromiso que tienen los miembros del Poder Judicial, tanto los señores jueces y juezas como todo el otro componente administrativo que hay en apoyo a su función. La rama judicial, yo invito a todos los que nos están escuchando, que sé que deben ser muy cibernéticos y les gusta mucho explorar a través del internet. El portal de la rama judicial da cuenta, ilustra, es transparente de todas las iniciativas y el trabajo que se hacen desde el Poder Judicial para atender los asuntos que se presentan ante la consideración, para el diseño
diseño de programas que permitan hacer una justicia más ágil, más rápida. Hay un informe anual que se rinde que vale la pena, hay estadísticas, hay números, y entonces entendemos ese andamiaje, entendemos esa estructura. No es perfecto, no es perfecto. La mejora continua es indispensable en las ejecuciones administrativas. La mejora continua es indispensable en el proceso de educación de los señores jueces y juezas. La mejora continua es incluso indispensable en los procesos de selección, y las ramas políticas, que son quienes traen al Poder Judicial el nombramiento quizás del personal más importante que tiene la rama judicial, tiene que ser de absoluto compromiso. Y le doy un poco de contenido a esto que quiere decir, ¿verdad? Nuestra Constitución establece que quien tiene la facultad para nombrar a los jueces y juezas es una facultad exclusivamente ejecutiva, es del gobernador. Pero para ello requiere también el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico. Y hay toda una oficina, todo un andamiaje para evaluar quienes piden, quienes solicitan ingresar a la judicatura. Se pasa por un proceso arduo que incluye, miren, incluye hasta evaluaciones psicológicas, incluye reuniones ante paneles que le hacen a uno preguntas de todas las áreas del derecho, vista pública. Ahora, el llamado siempre a las ramas políticas, al gobernador y al Senado, es que envíe el mejor talento a la rama judicial, los mejores jueces, los mejores abogados, los más comprometidos. ¿Sabe por qué? Porque sencillamente esos van a adjudicar sobre la vida, la familia, la libertad, la propiedad, el bienestar de nuestros niños y niñas. Todo lo que tiene que ver con la situación social del país está en manos de los señores jueces y juezas nombrados por el Ejecutivo y por el Legislativo. Así que yo invito a la ciudadanía que miren, a que escudriñen. Incluso se le pide a los ciudadanos comentarios cuando están en los procesos de nombramiento, que participen, que cuando escuchen la prensa, que es tan importante y a quien hay que abrirle todos los procesos judiciales, yo no tengo la menor duda de eso. Me encanta que los procesos judiciales se transmitan por televisión o por redes sociales, que la ciudadanía vea desde las salas de los tribunales a las salas de nuestras casas y podamos participar y evaluar ese proceso, ¿verdad? Pero que lo miren con objetividad, que sean ellos mismos, que sean los ciudadanos mismos, que tengan la posibilidad de analizar lo que está pasando. Ya no necesitamos intermediarios, ¿verdad? Ya nosotros podemos evaluar y mirar, pero que se haga con respeto, que se haga con estudio, con conocimiento y dándole legitimidad, poniendo confianza en ese proceso. Adjudicar no es fácil, y los poderes judiciales no siempre, en todos los países, los poderes judiciales, porque hay que tomar una decisión y a veces no nos gusta, pero hay que entender y reconocer ese trabajo. Y cierro el comentario con lo siguiente: usted no sabe lo pesado que a veces es quitarse la toga, dejar salir de sala, dejarla e irse uno para su casa con el peso del asunto que está viendo, de la prueba que ha recibido. A veces yo me sorprendo porque pienso que la gente cree que los jueces no tienen sensibilidad, que como van ahí, lo ven todos los días, pues es un caso más. No, es importante reconocer que de cada expediente, detrás de cada expediente, detrás de cada nombre hay gente que está sufriendo, gente que quizás es el problema más grande que ha tenido en su momento. Hay que reconocerlo y uno se lleva esa intranquilidad. ¿Cómo voy a resolver? ¿Cómo voy a hacer justicia? ¿A quién le voy a adjudicar la custodia de un niño? ¿Puede pagar los alimentos? El médico incurrió en impericia médica, su responsabilidad no la supo llevar. ¿Se cometió o no se cometió el delito? No es fácil, no es fácil, y esa preocupación acompaña a uno, y me gustaría que los ciudadanos lo entendieran, que supieran que es una vivencia íntima que tiene uno con el proceso, y que lo importante va a ser, después de todo, que cuando se tome la decisión uno lo haga en paz, lo haga en tranquilidad, pueda vivir con ella, y que los ciudadanos puedan vivir con los jueces y juezas que toman esas decisiones también. Es fascinante este mundo que es complejo, a veces desconocido, pero estoy tratando de compartir lo que es una vivencia de muchos años. Espero haber logrado algo. Claro que sí. Yo me atrevo a añadir a lo que dijiste sobre el asunto de la responsabilidad ciudadana. Cuando haces el señalamiento
de servir como jurado, una gran responsabilidad que tenemos los ciudadanos, no solamente cuando somos llamados a servir como jurados, sino también en todos los casos, es a estar conscientes de la existencia de la presunción de inocencia y que no podemos prejuzgar los casos hasta que se vea la evidencia, ¿verdad? Lo que se dice por los medios de comunicación no es prueba de nada, absolutamente. Son meras argumentaciones. Así que no podemos llevar un ánimo prevenido. No lo podemos tener, no debemos tenerlo en ninguno de los casos. Y peor aún, si eres llamado a servir como jurado, tienes que ir con tu mente abierta a escuchar la prueba antes de determinar, porque al final del camino vas a estar determinando sobre la libertad y sobre el rumbo que va a llevar la vida de otro ser humano de ahí en adelante. Doctora, creo que tiene otra pregunta para la licenciada. Sí, en ese mismo ánimo y siguiendo la misma línea de pensamiento, ya cuando el ciudadano se convierte en un miembro del jurado, empieza a ver el proceso de forma diferente, ¿verdad? Porque anteriormente, y esa indignación es saludable, cuando vimos un crimen particularmente atroz, esa indignación es saludable porque eso quiere decir, eso da evidencia de nuestra humanidad, ¿verdad? Pero sí es importante que además de indignarnos, pongamos esa energía productivamente a participar, a coparticipar del mismo proceso, porque todos somos responsables de ese proceso. Y en ánimo de esa misma línea de pensamiento, ¿cómo se recupera esta confianza en los procesos judiciales, ¿verdad? Incorporando obviamente esa participación ciudadana. Yo creo que la rama judicial, el Poder Judicial, tiene en estos momentos que hacer acopio y ahora más que nunca de lo que son los medios sociales, de lo que es lo que es todos los medios, ¿verdad? De comunicación, de lo que es la prensa, tiene que divulgar. Una de las cosas que yo siempre digo que era de lo que yo había identificado que era de lo más difícil en la rama, era comunicar. Yo poder comunicar y decir, porque en muchísimas ocasiones no estaba defendiendo, yo lo que quería era explicar el proceso. Y entonces constantemente hay una obligación del Poder Judicial de ser parte del proceso de educación del país, de llevar esto que estamos hablando aquí, tiene que ser parte también de la responsabilidad que tiene el Poder Judicial, que de hecho se lo impone la ley de la judicatura, requiere que eduque y en estos momentos dentro de la Oficina de Administración de Tribunales hay oficinas encargadas específicamente de llevar a cabo la educación a niños, a jóvenes, a maestros, a ciudadanos. Llamen, procuren, busquen, porque van a encontrar allí una buena área de comunicación. Y los líderes, la jueza presidenta tiene que ser una portavoz. De hecho, ella tiene programas en estos momentos que tienen que ver con la violencia de género. Se encuentran en el portal de la rama judicial y la he escuchado, pero ella es una líder. El país la mira, la quiere escuchar en esa fase presidencial y administrativa que tiene. ¿Qué piensa ella? Con la dificultad de que ella en su momento también tiene que adjudicar y tiene que caminar por esa línea fina, ¿verdad, licenciado Santiago? Esa línea fina de qué decir y qué no decir, porque el caso le puede llegar y hay que ser cuidadosa, pero sí la vemos como una líder que maneja una de nuestras 3 ramas de gobierno y que el país la quiere ver como comprometida con todos estos asuntos sociales que de hecho ella así lo ha dejado ver. La estructura administrativa tiene igualmente, la tenemos que ver en los medios, usar las redes sociales y hay un trabajo bien bonito que está haciendo la Oficina de Administración de los Tribunales en ese sentido. La pandemia lanzó al Poder Judicial a otra etapa importante. Miren, las órdenes de protección se pueden conseguir de manera virtual. La videoconferencia está disponible para que desde un cuartel de la policía no hay que ir a un tribunal, se consiga y hay un juez disponible para atender esa situación. O sea, hay tantos y tantos mecanismos que son importantes que la ciudadanía los conozca porque están a su servicio y han sido diseñados por el Poder Judicial para atender asuntos sociales tan importantes como este del que estamos hablando. Ciertamente, cuando yo trabajé en la rama, comenzando mi carrera como oficial jurídico en
de uno de los jueces asociados del Tribunal Supremo, pude vivir en carne propia lo que es ese proceso adjudicativo, lo difícil que es y sobre todo lo que impacta y sufre un juez cuando es criticado de manera injusta por las decisiones que tiene que tomar. Yo siempre le digo a mis estudiantes que nosotros, yo que soy profesor de Derecho, pues me resulta muy fácil criticar las decisiones del tribunal. Claro, las critico después que el tribunal las tomó. No estuve en ese proceso, no tuve que tener los hechos particulares ante mí y tener el peso de la responsabilidad. Así que tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Estamos llegando al final de nuestro programa. Israel, un comentario. Adelante, Sonia. Yo tenía un juez que quise y admiré mucho, que decía que él quería mucho la toga, porque a veces era la única compañía que tenía, era el único que lo arropaba cuando tenía que tomar decisiones tan difíciles. Y se toman solitas en muchas ocasiones, ¿verdad? Mirando quien te ayude en ese proceso de análisis legal, pero al fin y al cabo la decisión es individual y la toman los jueces arropaditos con su toga, como él me decía. Así es. Hemos llegado, como les dije, al final de nuestro tiempo. Le agradecemos profundamente a la licenciada Sonia Vélez, que nos ha acompañado en estos últimos 2 programas y que ciertamente nos ha sido un instrumento muy útil en este proceso educativo que queremos llevarle a nuestra ciudadanía, a nuestros radioescuchas, y que es nuestra responsabilidad como iglesia, ¿verdad? Orientar, enseñar, educar a nuestra sociedad para que podamos construir un mundo mejor. Hay otros temas de la rama judicial que queremos tocar, como es la operación y cómo se afecta la operación con los recortes, y desde ahora me atrevo a abusar de la confianza de la licenciada Sonia Vélez y decirle que la vamos a invitar posteriormente a otro programa para que hablemos de estos temas. Sin más, yo voy a aceptar la invitación, la voy a aceptar. Muchas gracias. Sin más, despedimos el programa. Que tengan un excelente día todos y los esperamos el próximo martes a esta misma hora. Que tengan un hermoso y bendecido día. Iglesia, Estado y Sociedad es una producción del Instituto de Doctrina Social de la Iglesia de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Tienes una cita la próxima semana a esta misma hora, porque el análisis y la reflexión continúan. Iglesia, Estado y Sociedad, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.